Gracias, diputado Insunza. Hasta por 7 minutos el diputado Felipe Castro. Gracias, presidente. Saludar al ministro de Hacienda que nos acompaña. La verdad es que creo que, dada la circunstancia o el clima económico que estamos viviendo, por lo menos debiera ser bueno transparentarle a la ciudadanía de que la política fiscal que estamos proyectando para el próximo año va a dejar completamente de manos atadas al Banco Central y a la política monetaria. ¿Por qué? Si tenemos hoy día una proyección de que el Banco Central espera una inflación del orden de un 5% y vamos a tener una expansión fiscal que se aproxima al 10%, claramente lo que esto significa es que el Banco Central no va a tener ninguna holgura para poder estimular a la economía en su conjunto y por lo tanto vamos a depender fundamentalmente en la capacidad del Estado de poder reactivar la economía. Creo que para los que no conocemos el Estado tenemos serias dudas de que finalmente el Estado tenga esa capacidad de reactivar la economía y desgraciadamente tampoco vemos un énfasis importante en la eficiencia del gasto para poder lograr dicho cometido. Lo cierto es que no solo eso, si uno proyecta lo que estamos haciendo con este presupuesto del próximo año, resulta que la situación fiscal, la posición financiera fiscal neta, no solamente nos va a llevar a tener este año un menos 3,7, sino que si uno proyecta lo que está ocurriendo probablemente al 2018 vamos a llegar a un menos 9,5% del PIB. Claramente una situación preocupante donde si no logramos recuperar o cambiar estructuralmente las proyecciones de ingresos estructurales del país, nos estamos acercando a una situación muy compleja financiera para el país. Dicho aquello, aún más preocupante resulta lo que ocurre en la partida de educación. La verdad, ministro, por su intermedio, presidente, llevamos 8 meses esperando la arquitectura de la reforma educacional. Muchos de nosotros confiamos cuando se dijo que necesitaba una reforma tributaria, de que efectivamente iba a permitir reducir las brechas de desigualdad, reducir las brechas de oportunidades de miles de estudiantes que esperaban con esta reforma educacional poder terminar con el copago, acceder a miles de colegios y establecimientos que hoy día tal vez no pueden acceder. Pero lo cierto es que la reforma educacional no termina con el copago. Lo cierto es que los recursos que se nos dijo que iban a ir destinados a poder efectivamente mejorar la calidad de la educación finalmente no están. Si uno hace una simulación simple de los 2.500 millones de dólares adicionales para el próximo año proyectados y uno estima y le cree al gobierno de que un 60%, 2/3 irían a educación, uno esperaría efectivamente que el aumento proyectado sea de 2.700 millones de dólares. La continuidad más un 2/3 de lo que se proyecta para el próximo año. Resulta que no están esos recursos. Y resulta que en educación lo que estamos viendo es que finalmente es simplemente continuidad. Ministro, por su intermedio, presidente, creo que es bueno y buena política transparentar el país que finalmente la reforma tributaria no iba para educación, por lo menos no el próximo año. Y esa es la verdad. Creo que la buena política es transparentarlo, decirlo con todas sus letras y no haber dicho desde el inicio que 2/3 del presupuesto del próximo año iban a ir a educación. Y no solamente es cierto de que no terminamos con el copago, sino que si uno mira a dónde van esos 1.200 millones de dólares adicionales para el próximo año, uno esperaría que hubiese aumentado la subvención escolar de forma tal de que nos acerquemos, como nos dijo el ministro Izaguirre en su minuto, crecientemente a terminar la brecha entre el techo del copago y la subvención general. Pero resulta que dentro de educación solamente un 4% aumenta los recursos a la educación escolar. O sea, no solamente no se agregan los recursos que se prometieron, sino que los recursos que se introducen no llegan a nuestros niños, sino que van en su gran mayoría a la educación superior. De hecho, como podemos ver, la educación superior aumenta un 14%, muy por encima del 10% promedio, y la educación escolar solamente aumenta un 4%. Como si fuera poco, los recursos que se ingresan también son discriminadores, ministro, por su intermedio, presidente. ¿Por qué discriminadores? Porque resulta que parece que tuviéramos ciudadanos de dos categorías. Aquellos que van a instituciones que son del Estado y aquellos que van a instituciones que no son del Estado.
En el caso de la educación preescolar, lo que estamos viendo es que si es que tú accedes a una institución del Estado, tienes una subvención de más de 100.000 pesos en preescolar. Pero si tú accedes a una institución que no es del Estado, lo que tú recibes son 65.000 pesos. Yo le pido, ministro, que ojalá vayamos emparejando la cancha, crecientemente, y que ojalá no tengamos estas discriminaciones que son básicamente arbitrarias y que no se condicen con la necesidad de una familia. Necesitamos un principio: a igual vulnerabilidad, igual apoyo; a igual necesidad, igual apoyo. Y ese principio, desgraciadamente, en este presupuesto no se condice. Y termino avanzando hacia una preocupación personal, ministro, que le pido que ojalá se pueda revertir. Usted sabe que se pueden hacer reasignaciones durante el año. Bueno, resulta que en el caso del Ministerio de Vivienda vemos cómo los subsidios al arriendo, que permiten mayor integración social, que permiten a las familias de menores ingresos acceder no simplemente a los guetos de pobreza que normalmente se encuentran en la periferia, se reducen un 20% los aportes para subsidio de arriendo. No solo eso, en el caso de los subsidios a las familias más vulnerables se reducen un 7% y en el caso de la clase media un 1%. En el caso del FOSIS, Ministerio de Desarrollo Social, un aumento de un 2%, ministro. ¿Quién entiende que un gobierno que se autodeclara con vocación social aumente el FOSIS con un 2%? Senadis, 8% por debajo del promedio. Senadis, Servicio Nacional de Discapacidad, que desgraciadamente pasa completamente inadvertido en este presupuesto. Y lo que vemos que tiene un aumento sustantivo es la CONADI. Me alegra mucho que podamos darle mayor importancia a la CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, pero lo cierto es que estamos viendo que hoy día la cantidad de reclamos y denuncias que hemos recibido en la Comisión de Pueblos Originarios y en la Comisión Investigadora que tiene hoy día la CONADI son tremendos. Por lo tanto, resulta una paradoja que se ponga el énfasis donde hoy día tenemos serias dudas si es que acaso esos recursos se están distribuyendo de forma correcta. Termino diciéndole que me habría encantado que hubiésemos partido trabajando con una reforma educacional con recursos en los profesores. Probablemente eso habría impedido que hoy día tuviésemos a miles de profesores y a miles de niños sin tener educación. Se han sentido completamente fuera de la reforma educacional, fuera de la discusión presupuestaria, y espero, ministro, que ojalá usted pueda enmendar el rumbo, porque desgraciadamente, como está hoy día la partida de educación, nos obliga a votar en contra. Muchas gracias. Gracias, diputado Felipe Castro. Tiene la palabra hasta por 6 minutos